Continuando con el manga de subiendo de nivel con las mejores habilidades, nos encontramos ahora presenciando al jefe del sexto piso. El prota había comenzado su lucha contra el guerrero Lizardman. Reposicionándose, el prota creó una pequeña abertura para terminar utilizando su nuevo hechizo, la habilidad Bola de Fuego Ardiente. El Lizardman, pensando que podía contrarrestar aquella habilidad, rápidamente terminó alzando sus armas, pero el prota, observándolo fijamente, le mencionaba que eso no iba a funcionar. El chico terminó activando el hechizo de desesperación, activando la locura en el jefe. El jefe inmediatamente fue afectado por aquella magia, perdiendo los sentidos completamente y bajando totalmente su guardia, mientras que la bola de fuego comenzaba a acercarse a él. Había sido un ataque directo que había alcanzado de lleno al jefe. Kang continuó atacando con el hechizo Bola Ardiente, al mismo tiempo que activaba debuffos como la impotencia y la confusión. Con estos ataques continuos, el Lizardman perdía 49 puntos de vida, 50 puntos de vida, el juicio había sido exitoso, el guerrero Lizardman había sufrido quemaduras. El fantasma, observando cómo peleaba el prota, mencionaba que sin importar cuánto lo intentara no podría bloquear ni los ataques mentales ni los ataques rápidos, por lo que el hombre lagarto nunca pudo hacer nada. El sistema le mencionaba al prota que había ganado en contra del guerrero Lizardman. Sorprendido por sus logros, el prota mencionaba que hasta ahora solamente lo había utilizado como soporte debido a varias restricciones, pero estaba completamente seguro de que es posible abrirse paso únicamente utilizando la magia. El fantasma le dijo al prota que probablemente existan personas que realmente llegaron hasta las profundidades así, y no era del todo imposible. El sistema le mencionaba al chico que había derrotado al jefe del sexto piso, había recibido la recompensa básica Orden de Grabado. También había recibido un bastón de calma como recompensa por encontrar la sala secreta. Bastón de calma, 6 puntos de magia, reduce el consumo del maná en 1 punto cuando se utiliza magia. Además de eso, el prota había conseguido del cofre el collar de guerrero, el cual tiene 3 puntos de fuerza y 1 punto de agilidad. Comparando los collares, Kang mencionaba que todavía prefería llevar consigo el collar del Lord, así que podía decirse que puede utilizar los objetos recolectados hasta el momento como tributos para conseguir nuevas magias. Aún así le echaría un vistazo a todo eso más tarde. El fantasma le dijo al prota que finalmente continuarían bajando, pero últimamente había estado muy precavido y preparando muchas otras cosas. Kang le preguntó al fantasma si no le parecía excelente cómo habían desarrollado toda la situación. Un rato después vemos cómo la maga tenía en sus manos aquel collar que el prota había conseguido en el piso 6. Y realizando el mismo ritual que en el piso anterior, la chica había conseguido una nueva magia para el prota, la cual era flechas de hielo. Entregándole esta magia al prota y dejando al chico sorprendido. Mostrándonos dónde se encontraba el escondite de la chica en la cima de uno de los árboles, esta le mencionaba al prota que muy bien, la transferencia había terminado. Kang le dijo a la chica que por cierto no sabía que cuando se limpiaban los pisos habían áreas seguras tan pequeñas y pensaba que solamente eran habitaciones especiales. La chica le dijo al prota que ella es bastante buena encontrando lugares donde los monstruos no puedan acceder. Empleando su nueva magia, Kang se veía bastante feliz. El fantasma se acercó al chico y le preguntaba si acaso estaba pensando en eso ahora mismo, ¿acaso era posible basándose en el juicio básico de una persona? Kang le respondió que suponía que podía hacerse. La maga confundida se encontraba preguntándoles que a qué se refería con juicio, y de qué estaban hablando ellos dos justo delante de ella. Tanto el prota como el fantasma observaron fijamente a la maga. El fantasma luego le dijo a la maga que si podía salir un momento, a lo que esta última pues simplemente terminó accediendo. En el exterior, Kang terminó utilizando la bola de fuego ardiente. Al observar esa magia, la maga quedó completamente boquiabierta, mientras que el fantasma le preguntaba qué era lo que estaba pensando, pues Tarzan lo descubrió por su propia cuenta sin la ayuda de nadie. Acercándose al prota, la maga le preguntaba que cómo había conseguido la bola de fuego ardiente para principiantes. La única magia para principiantes que había aprendido en estos últimos 100 años es la invisibilidad. Kang le preguntaba a la maga si acaso eso de verdad era tan difícil de aprender. La chica le gritaba al prota que por supuesto, pues la diferencia de clases es especialmente severa en la magia. Por ejemplo, la magia básica solamente es una imitación de la magia, por lo que puede colocarse en un bastón fácilmente, pero desde el nivel principiante no se puede poner en nada más. Derrumbada en el suelo al darse cuenta de que todo ese tiempo había sido una incompetente, le preguntaba al prota que cómo diablos lo había conseguido. Kang le preguntó a la maga si realmente lo quería saber, ya que después de todo no se trata de un secreto. La maga le gritaba al prota que si acaso hablaba en serio, le preguntaba al chico si de verdad era un ángel o algo parecido, y si no quería ser su maestro. Kang le dijo que incluso si ella lo llegase a saber no sería de mucha ayuda después de todo. Al poco tiempo de que el prota le explicara, observamos cómo la maga yacía tumbada en el suelo, preguntándose qué era todo eso. El fantasma le dijo que esa es la reacción más normal. Kang le preguntaba a la maga si no podía aprenderlo, a lo que la chica le dijo que obviamente no hay manera de que un mago pueda hacer entrenamiento físico.
Aún así le agradeció al prota de todas formas, ya que es la primera vez que sabe acerca de tal diferencia de juicio, y resulta que con esa información puede probar una variedad de cosas. El fantasma observándola mencionaba que la recuperación había sido rápida. Mientras el prota se despedía, la maga le mencionaba que entonces se verían en el siguiente piso, tenía que traerles buenas ofrendas la próxima vez. Un rato después vemos que el prota se encontraba descendiendo hacia el piso 7, y esto mientras el prota revisaba sus propias estadísticas. Nivel 18, escudo 39 puntos, salud 725 puntos, maná 104 puntos, fuerza 116 puntos, inteligencia 79, destreza 120, ataque más 24 y defensa más 21. El prota sonriendo pensaba que algunas de sus estadísticas ya estaban superando las de su vida anterior, mientras que el fantasma observaba al prota en silencio. El sistema pasó a mencionarle al chico que comenzaría la misión del séptimo piso, tenía que derrotar al jefe del séptimo piso y pasar. El fantasma le dijo al prota que habían llegado al séptimo piso, por lo cual no quedaba mucho tiempo para estar juntos, ahora era más posible que nunca. El sistema le mencionaba al prota que la recompensa por despejar el piso es el collar del secreto vergonzoso, además de la recompensa secreta. Kang, observando al fantasma, le preguntaba si realmente le enseñaría las artes de la espada. El fantasma le dijo al prota que por supuesto, ya que le mostraría el manejo de la espada de su imperio, el Imperio Carvet, un país que adoraba a la fuerza. Y por supuesto, como el prota debe de imaginarse, los débiles en su país son considerados unos completos inútiles. Incluso se da por sentado que los fuertes persiguen a los débiles. Y por supuesto, la familia real no fue la diferencia. Él mismo terminó clavando una espada en su propia sangre y en sus gargantas reclamando así el derecho de la sucesión. De los 6 hermanos, solamente uno de ellos sobrevivió. Y todos en el laberinto le preguntaban constantemente que cómo se podía vivir en un mundo tan salvaje como ese. Pero por supuesto ese era su único mundo, y ahora que no podía volver aunque quisiera hacerlo, incluso si quisiera salvarlos, esa oportunidad también se había ido. Entonces dejar al menos un rastro de su mundo es su menor expiación. Un rato después el prota se había adentrado en el piso al cual había llegado, y llegando a una zona despejada mencionaba que sería mejor aprenderla en ese sitio. El fantasma le dijo al prota que de todos modos se trata de un manejo de la espada de su mundo, por lo que las características son bastante fuertes, y principalmente es porque en su mundo la defensa no existe, ya que una de las frases más célebres de su mundo es que la mejor defensa es la ofensiva. Y es como atacar y bloquear el lugar por donde se movería la espada de su oponente. El prota dijo que deben de haber algunos ataques que no se puedan bloquear, pero por supuesto no hay nada establecido. El fantasma le dijo al prota que así de poderosa es, y sin tener ningún tipo de dudas él daba fe de ello. Ahora le preguntaba al prota si realmente quería hacerlo. Kang le dijo al fantasma que no había razón para negarse de algo como eso. El fantasma comenzó a acercarse lentamente al pecho del chico. Vemos entonces la verdadera apariencia del fantasma, al cual le mencionaba al prota que es una tormenta furiosa, cicatrices que se dice que son como marcas de uñas, cicatrices de la espada de la tormenta, es lo único que resta de su mundo. El sistema le mencionaba al prota que ahora es el dueño de las cicatrices de la espada de la tormenta, había aprendido la habilidad avanzada cicatrices de la espada de la tormenta. Kang se encontraba confundido preguntándose si acaso hace un momento, pero el fantasma le hablaba y le mencionaba al chico que entonces tenía que comprobarlo. El sistema mostraba lo siguiente: habilidad avanzada, cicatrices de la espada de la tormenta, habilidad o maestría con la habilidad 0%. Y este es el manejo de la espada heredada de un mundo en ruinas, y ahora solamente hay una persona que lo ha aprendido. Kang, confundido, preguntaba si su nivel de maestría con la habilidad es de 0%. El fantasma le dijo al prota que originalmente el dominio habría sido del 100%, pero como un hombre que ha perecido únicamente se le permitía transmitir las habilidades. Kang le preguntaba al fantasma si entonces tenía que aprenderlo por su propia cuenta. El fantasma le dijo al prota que debería de esforzarse tanto como pueda y él empezaría, así que tenía que escucharlo atentamente. El fantasma le decía al prota que los ataques se contrarrestan y no se bloquean, y hay que mantener bien la línea para poder llamarla cicatriz de la espada de la tormenta. Y al atacar a su oponente debe de doblar un poco su brazo y mover su muñeca hacia la izquierda, luego utilizar la elasticidad de todo su cuerpo. Un rato después observamos al prota, al cual comenzaba a mencionar que creía que no se le daba bien las referencias. Furioso, el fantasma mencionaba mientras maldecía que cómo podía explicarle el manejo de la espada con palabras simples, y no esperaba que esto se volviese un contratiempo, entonces ahora qué debería de hacer. El fantasma le dijo al prota que no es que este no tenga talentos, ya que principalmente explicaba mientras mostraba los movimientos, pero como eso no funcionaba es simplemente difícil. Y esto también debido al hecho de que el prota no tenía la más mínima experiencia con el arte de la espada. Kang le preguntaba al fantasma si acaso también se le puede dar experiencia a esa habilidad. El fantasma le dijo al prota que tenía que aprenderlo por sí mismo para poder desarrollarlo, pero la experiencia podría funcionar.
Kang comenzó a recordar cuando había vencido a aquel Lord en el tercer piso, y terminó sacando la poción de maestría, la cual aumenta el dominio de una habilidad en un 5% de maestría. Kang terminó bebiendo la poción mientras que el fantasma le decía que eso acaso es posible. Luego de ello, el sistema comenzaba a mencionar que había utilizado una poción de mejora de habilidades, el dominio de cicatriz de la espada de la tormenta había aumentado, y algunas imágenes del antiguo dueño de aquellas habilidades comenzaron a llegar a la cabeza del prota, causando que el chico rápidamente comenzara a sentir todos aquellos movimientos fluidos en todo su cuerpo. El fantasma observaba fijamente al prota y dándose cuenta de la pose que tenía el chico, esto rápidamente alarmó al fantasma. Momentos después, el prota terminó realizando diversos movimientos con una gran fluidez como si lo supiese de toda la vida. Y esto, por supuesto, no hizo más que colocar nostálgico al fantasma al recordar sus días de gloria como un antiguo guerrero. Aún así, Kang seguía realizando los movimientos diversos con la espada y luego de quedar un poco exhausto le preguntaba al fantasma si realmente había funcionado. El fantasma le dijo al prota que entonces eso realmente podía funcionar, dejando salir algunas lágrimas. El fantasma terminó agradeciéndole al prota, a lo que Kang le preguntaba qué era lo que acababa de decir, pero rápidamente el fantasma le dijo al prota que no había dicho nada. Un rato después, el prota terminó llegando a la tienda y el mercader le mencionaba al chico que no sabía por qué estaba comprando esa chatarra. Vemos lo que había comprado el prota, una espada oxidada que tiene más un punto de ataque. El mercader le dijo al prota que bueno, él debía de tener sus razones. Comenzando a retirarse, el prota le mencionaba al mercader que entonces se verían la próxima vez. Un rato después, en el interior de la mazmorra, observamos cómo alguien se encontraba luchando en contra de un hombre lagarto. Mientras el prota se encontraba peleando, el fantasma le mencionaba que la práctica es la esencia para entender la espada de las cicatrices de la tormenta, y en un principio no podía comprender la razón por la cual el prota terminó comprando esas espadas, pero fue prácticamente para matar lentamente a los monstruos y eso era algo que estaba bien hecho. El Lizardman se preparaba para hacer un ataque directo al prota en ese momento, pero Kang ya se encontraba pensando en las maneras de contrarrestar aquel ataque. Kang pensó que podía verlo, podía ver todas las contramedidas para ese ataque. Y el chico terminó utilizando la más óptima y viable para desviar el ataque del Lizardman y rápidamente terminar golpeándolo en un punto vital. El sistema le mencionaba al chico que había ganado en contra de un hombre lagarto, y la habilidad de la espada de las cicatrices de la tormenta había subido en un 1% de maestría. El fantasma le dijo al prota que no estaba mal, pero debía de mover mejor su muñeca unos 3 centímetros más, a lo que el chico le mencionaba a este que lo tendría en cuenta. A pesar de estar exhausto, Kang mencionaba que sin lugar a dudas fue una batalla que habría sido mucho más larga, pero gracias a la espada de la cicatriz de la tormenta había terminado rápido. Y ahora mismo tendría que atravesar el 7º piso utilizando solamente su maestría con la espada. Un rato más tarde el prota terminó llegando a otra guarida donde terminó encontrándose con otro Lizardman. En medio de la pelea, el fantasma le mencionaba que es importante empujar pero también es importante retroceder, y cuando gira hacia la izquierda tenía que mover su pie un poco más hacia adelante. El fantasma le dijo al prota que se encontraba fuera de eso, incluso los movimientos de sustracción deben de ser utilizados como movimientos de ataque. Mientras el prota continuaba peleando, escuchaba todas las instrucciones que el fantasma le daba, el cual le mencionaba que tenía que empujar un poco más fuerte desde ese sitio, y era algo así como si estuviese pisando firme en el suelo. Un rato más tarde observamos a Kang, el cual se encontraba durmiendo cerca de una hoguera que él mismo había creado. El fantasma, observando al prota, se encontraba pensando que eso es nuevo, es un tipo realmente muy extraño. El fantasma continuó pensando que el prota había pasado 12 horas del día en combate y había practicado 6 horas el uso de la espada, y debe de descansar completamente mientras duerme. El fantasma incluso recordó cuando estaba hablando con el prota y este le preguntaba que a qué se refería con difícil, pues a él le parecía divertido. Y más que repetir una frecuente imagen en la que todo es automático, es mucho mejor de esa manera. El fantasma, pensando en las palabras del prota, preguntaba si de verdad no le parecía difícil, entonces qué tipo de vida había estado teniendo hasta ahora. Y como sea, colocándose encima del prota mencionaba que ambos estaban locos. Un tiempo después el prota ya había descansado del todo y el chico se encontraba ahora sujetando unas cuantas piedras en sus manos. Terminó arrojando estas piedras al aire y tomando una gran bocanada de aire el chico comenzó a realizar algunos movimientos con la espada, partiendo a la mitad todas las piedras que había arrojado al aire. El prota nos relata que han pasado 3 días desde que aprendió a utilizar la cicatriz de la espada de la tormenta y mientras observaba las piedras en el suelo mencionaba que había sido fácil de controlar. Observando sus espadas, el prota seguía pensando que ahora podía responder a los movimientos de sus oponentes, pero ¿qué era todo eso? Pues comenzaba a sentir que algo le faltaba y justo en ese momento un Lizardman comenzó a acercarse al escondite del prota. Kang siguió pensando que era mejor practicar antes de seguir pensando en eso. Pero antes de comenzar su pelea, el fantasma le mencionaba al prota que ahora mismo tenía que cerrar sus ojos. Siguiendo los consejos de su maestro, el prota terminó haciéndole caso.
El fantasma le dijo al prota que tenía que dar un paso a la vez, un pie adelante lentamente. Tenía que dejar que su mente siguiera el camino de la espada. Y la respuesta es prácticamente clara, tenía que confiar únicamente en sus sentidos. Tenía que seguir avanzando con esa postura como si fuese una bestia. Y para cuando Kang terminó abriendo sus ojos, los ataques que había realizado habían sido completamente efectivos. Incluso vemos lo que parece ser una materialización de los ataques del prota, como una jauría de lobos que se encontraba a punto de lanzarse a atacar al mismo tiempo a su presa. Los ataques del prota habían sido feroces, cortando rápidamente al Lizardman. El sistema le mencionaba al chico que había ganado su combate en contra del Lizardman y su dominio de la habilidad cicatriz de la espada de la tormenta había aumentado un 3%. Exhausto luego de aquel combate, Kang se encontraba preguntándose qué era eso. El fantasma le dijo al chico que esa es la primera espada de la cicatriz de la espada de la tormenta. Y ese ataque es conocido como los dientes de lobo. El fantasma le dijo al prota que quedaban muchas espadas, pero no podía decirle nada porque el prota de momento es demasiado débil. E inclusive en el 10º piso sería bastante difícil enseñarle el uso de la segunda espada, por lo cual era una completa lástima. Aún así felicitaba al prota por un buen trabajo en la primera espada. El sistema luego nos menciona que la habilidad superior cicatriz de la espada de la tormenta ahora mismo el prota tenía una comprensión o maestría de la habilidad de un 12%. Un tiempo después observamos a Tayo en la cual se encontraba escondida en una esquina al parecer devorando carne de monstruo mientras mencionaba que eso le parecía muy asqueroso. La chica comenzaba a mencionar que no quería seguir comiendo los mismos monstruos humanoides, pero la comida de emergencia de la tienda era demasiado cara. Y ahora mismo ella se encontraba extrañando la comida de la tierra. Por ejemplo, una pizza con mucho queso, su único deseo sería probarla una vez más, no esa cosa asquerosa o lo que sea. Ella realmente quería regresar a la Tierra. Justo en ese momento, una ventana emergente terminó apareciendo delante de la chica, causando que ésta se preguntara qué era eso. El sistema mencionaba lo siguiente: misión especial de regreso a la Tierra iniciado. En la semana siguiente volvería a la Tierra que había sido destruida. Y volvería luego de sobrevivir allí. La recompensa se determinaría en función de su desempeño en la misión, y esa misión no se puede negar. La chica se encontraba preguntándose a qué se refería el sistema con volver a la Tierra. La chica rápidamente terminó utilizando la comunidad y le preguntaba a todos los presentes si acaso ya habían visto la misión especial. Otra persona le preguntaba que si de verdad podrían volver a la Tierra en una semana. Otros emocionados mencionaban que les parecía increíble. Otro chico preguntaba que si de verdad eso era cierto, si acaso el sistema no les estaba mintiendo. Por fin podían salir de ese laberinto infernal. Junghyuk, que se encontraba en la comunidad, también mencionaba que sin embargo le parecería que era algo realmente bueno para empezar. Uno de los chicos le preguntaba si no le parecía bueno regresar nuevamente a casa. ¿Acaso él prefería estar en el laberinto? A lo que el chico le respondía que no era eso a lo que se refería. Pues en primer lugar la razón por la cual se encuentran allí es porque la Tierra está llena de monstruos actualmente. Este comentario rápidamente desmotivó a todos los presentes dejándolos en silencio sin saber qué responder ante tal comentario. La comunidad seguía alborotada. Otra persona preguntaba si acaso no se habían vuelto lo suficientemente fuerte, así que entonces no funcionarían las cosas de alguna manera. Otro mencionaba que debía de quedar al menos algo de comida enlatada en las tiendas y quizás pueda comer un poco de arroz. Un chico incluso mencionaba que en su casa tenía maíz enlatado. El prota se encontraba observando los mensajes de todos los presentes en la comunidad, mientras que se encontraba llevando a cabo una práctica con el hechizo para principiantes Flecha Congelada, la cual quita 6 puntos de maná y tiene una comprensión actualmente de la habilidad de un 1%. El fantasma le preguntó al prota si acaso se encontraba mirando la ventana de la comunidad mientras hacía magia. ¿Qué diablos era eso? Kang le dijo al fantasma que creía que saldría de allí pronto. El fantasma le dijo al prota que es un lugar custodiado por un hombre temible, entonces ¿qué haría allí? A lo que el prota le mencionaba que no se refería a ese sitio, mostrándonos cómo el prota estaba intentando replicar lo que había hecho anteriormente con la bola de fuego. Kang le dijo al fantasma que lo sabría cuando llegue el momento, y de allí en adelante necesitaba atravesar el laberinto rápidamente. Esto dejó un poco confundido al fantasma. Un rato después, el prota se encontraba despejando la sala secreta del 7º piso. Había conseguido como recompensa la runa de agilidad. Su agilidad aumentaba en 10 puntos. Momentos después, el prota se encontraba derrotando al jefe lagarto de élite del 7º piso. Esto mientras mencionaba que no había sido gran cosa. Como recompensa general, el chico había obtenido el pendiente del hombre en mal estado, el cual otorga 10 puntos de maná. Y como recompensa secreta había conseguido una armadura de cuero impecable, la cual otorga 8 puntos de defensa más 2 puntos de destreza. Un rato después, el prota terminó aprendiendo otra magia nueva. Detección básica. La habilidad consume 2 puntos de maná. Ten cuidado de tu entorno, por ahora únicamente puedes ver la ubicación de los objetos.
La maga le preguntaba al prota que cuándo iba a aprender nuevos hechizos de parte de él, a lo que el prota le mencionaba que después de aprender todas las magias que ella poseía. Vemos como luego Kang se encontraba descendiendo por el laberinto. El fantasma, algo enojado por todo lo que hacía el prota, le mencionaba al chico que seguía mirando la ventana de la comunidad, preguntándole si acaso ocurría algo, añadiendo que eso podía ser una especie de adicción. Kang le dijo al fantasma que no se trata de nada especial, y es porque se había centrado en gente que simplemente se encontraba haciendo ruido y calumniando a los demás, y debe de dolerles bastante la cabeza ya que les espera un futuro completamente inesperado. Vemos al hombre al cual se refería el prota, y uno de sus subordinados le preguntaba a su líder de gremio qué deberían de hacer, y si el prota llegaba para tomar represalias. Kang mencionaba que lo esperaría con ansias dentro de una semana, pero por supuesto el fantasma, que no comprendía a qué se refería el prota, simplemente se enojaba más. El sistema nos menciona que comenzaba la misión del 8º piso, tenía que derrotar al jefe del 8º piso y pasar al siguiente piso. Como recompensa general recibiría la runa de Marvius, además de una recompensa secreta. En ese momento una gigantesca ave se encontraba sobrevolando por encima del prota, pero Kang, con sus puntos de agilidad bastante elevados, comenzó a moverse a gran velocidad para alcanzar la altura en la cual se encontraba el ave, dejando a esta última sorprendida sin poder reaccionar ante la presencia del prota. El chico, con un rápido movimiento, terminó golpeando al ave, causando que ésta se estampara con fuerza en el suelo. El sistema le mencionaba al prota que había ganado en contra de un Markanda. Kang, descendiendo, le mencionaba al fantasma que los monstruos allí se mueven por instinto, por lo que era bastante fácil atraparlos. Y el manejo de la espada no parece tener mucho significado en contra de monstruos de origen animal. El fantasma le respondió al prota que tenía toda la razón, y es porque esa esgrima había sido creada para enfrentarse a humanos. El prota, comenzando a utilizar magia, comenzaba a mencionar que bueno, de todos modos estaba tratando de abrirse paso rápidamente y es perfecto para practicar algo más, mostrándonos cómo el prota acababa con todas las aves que se cruzaban en su camino, utilizando la gran variedad de magias que sabe hasta el momento. Kang comenzaba a mencionar que en definitiva eso le parecía muy conveniente. Un rato más tarde el chico terminó llegando a un sitio que se encontraba abierto y al parecer se encontraba una fuente en el centro. El sistema le mencionaba al prota que había encontrado el altar de la arrogancia. El fantasma le dijo al prota que la arrogancia es el dios de las pruebas, y le gusta ponerle prueba a los aventureros y ayudarlos a descubrir su propia fuerza. Y él es el dios que el prota requiere ahora mismo. El sistema le dijo al chico que la arrogancia quería ponerle una prueba desde que llegó a su altar. Además, la recompensa sería en función de su propio desempeño. Kang, con su frase característica, mencionaba que no había por qué negarse a algo como eso. El sistema le dijo al chico que estaba listo para la submisión. Oman estaba listo para su elección. Vemos como una barrera comenzaba a alzarse de la fuente envolviendo completamente al prota. El fantasma preguntaba si acaso era un muro hecho de agua, y este muro restringía los movimientos del prota al mismo tiempo que lo protegía de todo lo que pudiese ocurrir en el exterior. El agua de la fuente comenzó a cambiar a un color más oscuro y esta misma comenzó a desbordarse. El sistema le mencionaba que era una prueba de orgullo, tenía que demostrar su fuerza. Kang, reposicionándose, pensaba que primero necesitaba asegurar una distancia para obtener algo de información, pero en ese momento se dio cuenta de algo que se encontraba dejándolo sorprendido. Kang se preguntaba por qué su oponente era tan lento. Luego de cortar la cabeza de su oponente hecho de agua, el sistema le mencionaba que había pasado la primera prueba. Como recompensa, la agilidad aumentaba en un punto. En ese instante, el agua de la fuente comenzaba a desbordarse nuevamente, llamando la atención de Kang. Vemos ahora a otro ente humanoide que esta vez se encontraba utilizando lo que parece ser una espada y un escudo. Kang preguntaba si de verdad iban a continuar saliendo. Aún así es más rápido que antes, pero seguía siendo demasiado lento, utilizando una de sus espadas para acabar con el monstruo. Un rato después, Kang mencionaba que entonces podía entender cómo funcionaba la prueba, entonces era de manera gradual. El sistema le mencionaba que el chico había pasado a la siguiente etapa, como recompensa la fuerza aumentaba en un punto. El fantasma le respondió al prota que estaba en lo correcto, pues justo ahora se acababa de enfrentar a aventureros del primer y segundo piso, era fuerza media. Y a través de la prueba podría descubrir en qué nivel se encuentra actualmente. Otro enemigo ya se había lanzado de frente al prota y el chico emocionado mencionaba que entonces le parecía excelente, también tenía curiosidad por saber cuál era su nivel. El sistema le mencionaba que había acabado con la tercera prueba, su inteligencia aumentaba en un punto, había pasado al cuarto nivel, su agilidad aumentaba en 2 puntos. Había pasado el quinto nivel, su fuerza aumentaba en 2 puntos. Un rato después, el sistema le mencionaba que la sombra había lanzado una fuerte estocada. Deteniendo aquel ataque, Kang pensaba que entonces iban a utilizar habilidades a partir de ese punto. El prota terminó utilizando su habilidad flecha congelante, la cual terminó destruyendo el arma de su oponente y por supuesto acabando con este. Había pasado exitosamente la sexta prueba, su maná había aumentado en 2 puntos.
Observando el sistema, Kang se encontraba mencionando que entonces su maná se recuperaba nuevamente después de cada prueba y se alegraba de que no haya restricciones. Gracias a ello podía probar varias cosas a partir de ese punto. Con una bola de fuego, el sistema felicitaba al prota por haber pasado la séptima prueba, mientras que su fuerza aumentaba en 3 puntos. Kang comenzaba a pensar que entonces ahora correspondía a una sombra del mismo nivel que él posee. El chico terminó activando la habilidad de confusión y al mismo tiempo había activado la flecha congelante. Había pasado satisfactoriamente la octava prueba, su maná había aumentado en 4 puntos. El prota comenzó a pensar que iba bastante bien por el momento y tenía que esperar con ansias lo que seguía. Observando cómo la fuente se había quedado completamente quieta, Kang preguntaba por qué ahora no salía nada. Entre risas, el fantasma mencionaba que sabía a qué se debía, ¿acaso no le parecía bastante gracioso? A lo que el prota le preguntaba que a qué se refería. El fantasma le dijo al prota que todo lo que Oman puede hacer ahora mismo son sombras que estén al mismo nivel del aventurero, y si deseaba continuar con su prueba más allá de eso, entonces tendría que pagar un precio. Entonces comenzaba a arrepentirse de haber reducido su área de autoridad o algo similar. Kang comenzaba a mencionar que hasta ese instante los otros dioses no han mostrado signos de arrepentimiento. El fantasma le dijo que eso era porque el prota es especial, además hay una brecha incluso entre los trascendentales, por lo que ahora mismo debe de tener un dolor de cabeza. Él quiere ver su potencial pero tampoco quiere perder su dinero. La fuente seguía estática y el prota estuvo un rato más allí esperando. Luego de la espera, el prota comenzaba a mencionar que estaba tardando demasiado y sería mejor atravesar el laberinto en ese momento. Pero el agua de la fuente comenzaba a agitarse porque el prota estaba a punto de retirarse. Varias ventanas emergentes habían aparecido delante del prota. Se ha reducido el área de interferencia de la arrogancia le ofrecía una prueba intensificada. El fantasma entre risas le mencionaba al prota que eso realmente le parecía muy divertido. Mientras el prota observaba la fuente, el sistema le mencionaba que Oman siente emociones complicadas. La prueba de la arrogancia tenía que demostrarle su fuerza nuevamente. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden que si les ha gustado este video y quieren aparecer en los saludos del mismo, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra arrogancia. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.